Y vamos a ver la segunda parte del estudio titulado ¿Por qué Jesús y no otro? ¿Por qué Jesús y no otro? Juan 14:6 dice: Jesús le dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Si me conocieseis, también a mi Padre conoceríais, y desde ahora le conocéis y le habéis visto. Felipe le dijo: Señor, muéstranos el Padre y nos basta. Jesús le dijo: tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos el Padre? Por favor, vuelva a poner sus ojos un segundo nada más en el versículo 6, solamente en el versículo 6. Y fíjese el peso y lo tremendo de estas palabras que dijo Cristo. Medítelo solamente un segundo. Imagínese usted una persona de carne y hueso que se para frente a la humanidad y le dice: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Y que después les dice: si me has visto a mí, has visto a Dios. Bueno, ese era Jesús, Jesús de Nazaret. Ese es Jesús que está ahorita mismo vivo y resucitado en la divina gloria en los cielos. Cuerpo de carne y de hueso, solo que glorificado. Dios mismo manifestado en carne. Y queremos hoy volver a recalcar que Jesús es el único camino a la salvación y que no hay otro fuera de él. Y queremos probar por qué razón es esto así. Y cómo todos los demás maestros, religiones, gurús, iluminados, supuestos profetas, etcétera, no son el camino a nada, sino solamente el bendito Hijo de Dios. Y la semana pasada terminamos diciendo que Jesús es Dios, nada más y nada menos. No un profeta, no un líder moralista, ni el fundador de una religión. Y después dijimos acerca de su resurrección, que Cristo es real, que no son fantasías, que nosotros los cristianos no tenemos basada nuestra fe en una historieta, en una leyenda. Cristo realmente vino a esta tierra en carne, realmente pisó esta tierra que nosotros estamos pisando, realmente murió, gustó la muerte, realmente fue crucificado, muerto realmente, y después fue sepultado verdaderamente, y fue resucitado en gloria verdaderamente, y se les apareció a sus discípulos. Y hay pruebas fuertes de que Él hizo eso. Y ningún líder de ninguna otra religión, ni de ninguna otra secta, ni de nada, ha jamás resucitado de entre los muertos. Pero la tumba hasta el día de hoy, allá en el huerto, en Jerusalén, está vacía. Alabado sea Dios. Y los cristianos tenemos una esperanza viva, de que así como Él resucitó, ese es el significado, así como Él murió y Él resucitó realmente, no espiritualmente, no imaginariamente, porque la Biblia dice que cuando Él se le acercó a los discípulos, después de resucitado, les dijo: palpad y ved que yo tengo carne y huesos y un espíritu no tiene carne y huesos. Y le dieron a comer, y comió con ellos, y lo vieron Pedro, y lo vieron Juan, y lo vio Tomás, y cayó postrado de rodillas, y dijo: Señor mío y Dios mío. Y Jesús le dijo: por cuanto me has visto eres bienaventurado, porque creíste, bienaventurado el que sin ver me creyó. Señor mío y Dios mío. Y lo vieron las mujeres, y se le tiraron a los pies a adorarlo. Y lo vieron también 500 personas, dice por ahí otra parte de la escritura, 1 Corintios 15. Y se les apareció. Y un día estaban pescando los discípulos, y durante 40 días el Cristo de gloria resucitado físicamente hablaba y comía con ellos y platicaba, y lo podían ver. Y nosotros, los cristianos, estaremos un día en la gloria, con cuerpos resucitados de gloria, físicos reales, pero que ya no se pueden corromper jamás ni envejecer. Y ese es el significado que también tiene para nosotros la resurrección. ¿Y sabes qué tan seguro es? Tan seguro como de que ahorita que te estoy hablando, allá arriba está ya en la gloria Cristo Jesús, el Hijo de Dios. ¿Cuántos lo alaban esta mañana? Allá está. Y así como Él está,
Así el creyente, yo digo el verdadero creyente, no el payaso, ni el hipócrita, ni el mentiroso, ni el religioso. No, el verdadero creyente, el que no le dice a Jesús Señor, Señor, nada más de labios, sino el que lo sigue y lo ama de todo su corazón, como ya hemos estudiado aquí bastante, ese tiene vida eterna, dice la palabra. Y es seguro, escúcheme bien, que cuando muera, seguro, tan seguro, más seguro que la silla en que estás sentado y que estás tú aquí mismo, seguro, porque Dios no miente, que va a ir a la eternidad con Dios, para siempre, y nunca, jamás va a salir de ahí, en un cuerpo. Por eso la muerte, para el verdadero cristiano, no tiene sus terrores, porque sabe que solamente es el paso de esta vida, que es bastante miserable, por cierto, a una mejor calidad de vida, y de que su salvación está segura con Dios. Pero vamos a ver hoy que también Cristo, por su poder, demostró ser Dios en la tierra, porque nadie jamás se ha manifestado con el poder que Él tuvo. Tú lee tu Biblia y revísala. Tú te vas a dar cuenta que la Biblia está diseñada para que tú entiendas que Jesús tiene todo poder. Amén. Y bendito sea Dios que nuestra creencia no está en un muñeco. Y bendito sea Dios que no está en un cuadro. Y bendito sea Dios que es en alguien real que tiene poder, y no en una estampa que si yo le acerco un cerillo se va a quemar. Ni en un amuleto, ni en ninguna fantasía, sino que Jesús, cuando estuvo aquí, hizo cosas de a de veras. No ande, por favor, espiritualizando usted los milagros de Jesucristo. Bueno, el milagro de esta persona aquí cuando caminó sobre el agua, el milagro de que caminó Cristo sobre el agua, ¿sabes qué significa? Que caminó sobre el agua Cristo, que tiene tanto poder que cuando anduvo aquí caminó sobre el agua. Y otra gente ve por ahí cuando convirtió el agua en vino, o ve cuando Cristo levantó el paralítico. Bueno, es que todos somos un paralítico espiritual. Pues en cierta forma sí, pero el poder de mi Dios no es espiritual solamente. El paralítico estaba paralítico, no podía mover las piernas, y lo agarró el Señor y se levantó ese paralítico, y realmente caminó ese paralítico. Y cuando dijo que alimentó a la multitud Cristo, quiere decir que creó pan, porque es Dios sobre todas las cosas, milagrosamente. No fue que cada quien agarró un pedacito y sintió como que se había llenado mucho, no. Les multiplicó el pan y recogieron canastas. Poder de Dios es un poder real. Y fíjese usted rápidamente una lista de del poder que expresó Cristo. Poder sobre los elementos, el aire, la tierra y el agua. Caminó sobre el agua, le habló al viento y el viento se paró. Tuvo poder sobre el mar. Poder sobre las enfermedades, todas y cada una. Él nada más tenía que decirle, se acaba esto, y se acababa. Cuando la palabra salía de su boca, así era. ¿Por qué? Porque Jesús es el que creó los cielos y la tierra. Y la Biblia dice que por la palabra fue creado el cielo y la tierra. Fíjate cuánto poder tiene el Dios vivo, que cuando Él habla una cosa, eso sucede. Nada más hace falta que la palabra salga de su boca, y como es el Dios, el creador de todo, inmediatamente viene a la existencia lo que Él habla. Sea el cielo, sea la tierra, y se hizo. Sea la luz, existió la luz. Así es. Pero cuando lo vemos aquí abajo, ¿tú te has dado cuenta, verdad, que le hablaba las cosas? ¿Cuántos ya se dieron cuenta de eso? Le hablaba, reprendió la fiebre se fue. Y le habló al mar y reprendió el viento, y el viento dejó de soplar. Porque Él es el que hizo el viento y el que le da órdenes al viento. Y le dijo al mar, enmudece, calla, y enmudece. Poder sobre toda enfermedad y sobre todos los elementos, aire, tierra, agua, etcétera. Piedra también, porque el diablo tentó a Jesús y le dijo a Él, si eres hijo de Dios, convierte estas piedras en pan. Ahora, Jesús no quiso, porque Jesús no le hace caso al diablo. Pero Jesús tenía el poder para agarrar esa piedra y transformarla químicamente en pan. O sea, tenía poder sobre de todas las cosas. Poder sobre las mentes enfermas de la gente. Sobre los desbalances químicos, biológicos que hay a veces que hacen que una mente funcione mal. Porque la Biblia dice que cuando venían locos, lunáticos a ver a Jesús, Él los sanaba a todos. A todos los sanaba. Tiene poder sobre el cuerpo humano. Bueno, ¿qué milagros no hizo Él? Que dice la Biblia que sanó mancos. Y cuando tú te pones a pensar qué cosa es un manco, yo lo que entiendo es lo que la palabra quiere decir. Un manco es alguien que no tiene una mano. Eso es lo que es un manco. Un manco no tiene mano. Y dice que venían mancos, y los mancos los sanaba Cristo después de que los tocaba. ¿Qué pasaba con los mancos? ¿Cuántos están entendiendo? Le crecía una mano, porque el que estaba ahí no era el profeta de la esquina, ni era un líder moralista, era Dios, como estudiamos en 1 de Timoteo 3:16, Dios manifestado en carne aquí abajo en la tierra. Y él crecía. Y para él no era difícil. No se tenía que poner a hacer largas oraciones, como mucha gente le hace y grita bastante a ver si se sanaba y se sanaba y se sanaba. No.
Nomás decía, crezca así, le ponía la mano encima y se sanaba. Porque era Dios. Y esas señales, como vimos la vez pasada, eran para que todo el mundo entendiera y no quedara duda de que Jesús es Dios manifestado en carne. Poder sobre los locos, sobre las mentes. ¿Tienes tú algún amigo loco? ¿O te estás tú ya quedando medio loco? ¿O sientes tú que te vas a volver loca por la crisis? Déjame decirte esta mañana que Jesús, no yo, ni el pastor, ni la congregación, no, Jesús en los cielos tiene poder y le sobra para arreglarte cualquier problema que tú traigas dentro de tu cabeza y para curar a cualquier loco. Y yo he visto a veces la oración hecha en el nombre de Jesús curar a un loco diagnosticado. Jesús tiene poder sobre eso. Tiene poder también, uno muy especial, para perdonar los pecados de una persona. Tenía el poder aquí abajo en la tierra de declararle a una persona, tus pecados te son perdonados, y eso era cierto. O sea, todo lo que hayas hecho en tu vida pasada está borrado actualmente. No vas a ser castigado por toda esa maldad que hiciste, aunque la merezcas. Todo lo que, no importa lo que haya hecho, Él, nada más Él, cuando de Él salían esas palabras, podía perdonar los pecados. Fue tan fuerte que una vez que llegó por ahí un paralítico, dice la palabra de Dios, se lo trajeron en un lecho, abrieron un hueco en el techo de una casa porque había una multitud y los amigos lo bajaron para que lo sanara. Y Jesús se le quedó mirando y le dijo, hijo, ten ánimo, tus pecados te son perdonados. Y cuando sucedió eso, los líderes religiosos que estaban alrededor dijeron, ¿quién es este blasfemo? ¿Quién puede perdonar pecados sino solamente Dios? Dijeron. O sea, porque eso de perdonar pecados es un atributo exclusivamente de Dios. Porque yo pregunto, ¿contra quién es que peca el hombre? Dios. Si alguien peca contra ti, le podrás perdonar lo que te hizo a ti. Pero el pecado contra Dios solamente lo puede perdonar Dios porque a Él se le ofendió. A Él se le insultó. A Él se le despreció. Entonces Dios, y dijeron los líderes, ¿quién es este que blasfema, que dice que perdona pecados? Jesús los vio. Y dice la Escritura que después de eso, les digo, pues para que sepas que el Hijo del Hombre tiene autoridad de perdonar pecados, le dice al paralítico, levántate y toma tu lecho y anda. Y en ese momento se levanta el paralítico, ocurre un milagro de sanidad y sale el otro glorificando a Dios. ¿Ya te diste cuenta quién soy? Es lo que le estaba diciendo él. ¿Ya te diste cuenta que no estás frente a cualquiera? Sino, yo soy Dios, le estaba diciendo. Yo tengo el poder y te lo demuestro. Y para eso Jesús hacía las señales. Pero, qué tremendo es ese poder. Imagínate, que hayas matado, robado, violado, adulterado, abortado, mentido, hecho fraudes, blasfemado contra tu prójimo, insultado, injuriado, la vida más sucia, la vida más vil. Cuando Cristo pronunciaba las palabras, le perdonaba todo. Y era tan seguro que su cuenta estaba ya borrada. Ese poder solamente lo tiene Dios. No lo tiene ninguna religión aquí abajo en la tierra. No lo tiene ningún hombrecito pecador, igual que tú. Porque luego la gente acostumbra en religiones irse a confesar con un hombre. En el catolicismo y ahora ya también en algunos grupos que se dicen ser protestantes, ahora ya van y ya dicen que les dice que ya está usted perdonado. Ya le perdona, ¿no? El único que tiene autoridad para perdonar pecados es el Dios de los cielos. Yo le pregunté un día a un hombre muy católico. Le dije, ¿y cómo sabe usted que sus pecados ya están perdonados? Porque me dijo el cura que ya estaba perdonado. Ego te absolvo peccatis tuis. En latín, que ni lo entendemos en español. Bueno, digo, ¿y qué tal si se equivocó? Y cuando usted llegue a la presencia de Dios, resultó que no le estaba perdonado nada. Porque el único que puede perdonar pecados en la Biblia es Dios. Pedro nunca perdonó pecados. Cuando un hombre ahí se le acercó a pedir que orara por él, le dijo, ruégale a Dios y quizás te sea perdonado tu maldad. Jamás nadie se atrevió a decir eso. Y esa es una prueba de que Jesús es Dios, que puede perdonar pecados. Poder también tiene Él sobre todo el mundo espiritual, sobre los demonios, sobre espíritus inmundos que atormentan las almas de la gente y las mentes de las personas en muchas ocasiones, y que a veces también pueden provocar enfermedades. Y cuando Jesús andaba por ahí, los demonios se manifestaban y saltaban y le gritaban, y Él simplemente con la autoridad que tiene los echaba para afuera. ¿Y qué le gritaban? Sabemos quién eres, el divino, el Hijo de Dios, etcétera. Ya lo conocían. ¿De dónde lo conocían? Lo conocían porque Él es el creador del universo. Jesús tuvo poder sobre lo que el hombre más teme, la muerte, porque Él resucitó muertos. A Lázaro le gritó del sepulcro, sal fuera de ahí. Y salió fuera de ahí Lázaro. Y había estado de 4 días muerto, bien muerto, enfermo y luego muerto. Y la gente lo vio, y la gente creyó en Él. Y también un día iba el hijo de una viuda
y iban al entierro y la viuda estaba sola. Y era viuda, obviamente sin esposo, y era el hijo único. Y Jesús, cuando la vio llorando, detuvo la procesión ahí con el ataúd y le dijo: ven para acá. Y de inmediato salió la voz de aquel que tiene todo poder y autoridad: ve al panteón a hablarle a los muertos. Te vas a dar cuenta que tú estás muy lejos de ser como Jesús, porque tú no eres Dios, pero Jesús, Dios. Él le ordenaba a las cosas y todo hacía caso a él, porque respondían a su amo. Y el muchacho salió a la vida. Y no solo eso, sino que cuando lo mataron, era imposible que fuera retenido por la muerte. Y después resucitó al tercer día como prueba de quién era él. Bendito sea su nombre para siempre. Y por último, Jesús tiene poder en el mundo venidero, en la otra vida, en lo que viene a continuación. Porque esto se va a acabar, y lo hemos enseñado ya mucho, y la Biblia así lo dice. Se va a acabar, se va a terminar, tu vida se va a acabar. Aunque estés joven, aunque estés muchacho, puedes morir mañana, y mucho más en esta ciudad. Se va a acabar, y la Biblia te habla del mundo venidero, del mundo de lo espiritual, de la otra vida, del más allá, y dice que es un lugar real, y Jesús tiene todo poder allá, en ese lugar, en la otra vida. Dice la palabra de Dios, acompáñenme a Mateo 25 rápidamente. ¿Quién va a ser el que dice quién se salva y el que dice quién se pierde? Mateo 25, versículo 31. Poder en el mundo venidero. Poder para entrar al cielo o para enviar al infierno. Mateo 25, versículo 31 dice: cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria, y serán reunidas delante de él todas las naciones, y apartará los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos, y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Y fíjate bien en el versículo 41 cómo les va a decir a los que van a estar a la izquierda. Versículo 41: entonces dirá también a los de la izquierda: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Y ahora fíjate en el versículo que sigue, en el versículo 46: e irán estos al castigo eterno, y los justos a la vida eterna. Y ahora mira el versículo, por favor, número 34, cómo les va a decir a los de la derecha. 34 del 25. Entonces el rey dirá a los de su derecha: venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Mucha atención. Él, nadie más que Él, solamente Él tiene el poder para determinar en dónde vas a pasar tú, que estás aquí, toda la eternidad. Fíjate de quién salieron las palabras: venid, benditos. Cristo les dijo. Y a los otros les dijo: apartaos de mí. Y les dijo a dónde los iba a enviar: al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Tú dependes de Cristo Jesús. Tú deberías de preocuparte por quedar bien con Cristo Jesús, no con los hombres ni con las religiones. Deberías de estar atento a que de Él, de su palabra, va a depender en dónde te vas a pasar la eternidad. Si en la gloria y en la paz y en el paraíso para siempre, en la más completa felicidad que pueda el ser humano comprender y entender y vivir, o en un infierno de fuego que te va a devorar por dentro y por fuera, atormentándote por los siglos de los siglos, sin que tengas oportunidad jamás de salir de ahí. ¿Qué reverencia le deberías de tener a Cristo? ¿Con qué respeto deberías de estudiar sus palabras? Deberías de dejar las ligerezas cuando invocas su nombre, y no debieras de andarte poniendo el nombre cristiano si en realidad no lo eres. ¿Con cuánto temor de Dios deberías de tú mirar las cosas divinas? Bueno, tú entiendes que Jesucristo es el que tiene el poder, ninguna religión. Hoy hay religiones que dicen que tienen el poder para que tú te salves si tú te metes a esa religión. Como los testigos de Jehová te dicen: métete a mi religión y ya te vas a salvar. No te vas a salvar nada. Te vas a perder, porque los testigos de Jehová niegan la divinidad de Jesús. Lo devalúa, lo degrada, lo hace un hombre
lo hace un ángel, pero jamás dice quién era realmente. Y nosotros lo leímos aquí en primera de Timoteo 3:16, Dios manifestado en carne. Lo están degradando de creador a creación. El mormonismo te invita a la religión. El catolicismo te invita a la religión. Y te dicen, aunque veladamente, si tú estás aquí, estás en el punto en donde ya te vas a salvar. Pero no, tú vas a estar el día futuro, delante de tu juez, delante del Señor, de Cristo Jesús, el Hijo de Dios. Y Él, por su palabra, vas a entrar al infierno o al cielo. No por la palabra de Pedro, no por la palabra de Juan ni de San Pablo, no por la palabra de María, aunque María fue una mujer santa y pura, en los cielos ella misma también necesitó un Salvador, dice la palabra. Ella dijo, glorifico a mi Salvador. Ella necesitaba un Salvador. Y ella no va a decir, mi Biblia dice en Mateo 25, que cuando venga el Hijo del Hombre, venga en su gloria, Él va a ser el que va a decir. Así es que hay que buscar a Cristo y seguirlo a Él. Ese es el poder que tiene Jesús. Casi nada, ¿verdad? Sobre todos los elementos, enfermedades y cosas, es Dios mismo hecho carne. Y por eso yo digo, y la Biblia también lo dice, que Él es Dios. Porque yo nunca he conocido a ningún ser humano aquí abajo en la tierra que le diga a un muerto párate y se pare, y que le diga al mar cállate y se calle, y que le diga al viento vete o ven y venga, o que le diga a un loco ahorita te vas a sanar y se arregle el loco sin pastillas. Yo no he visto a ningún ser humano, pero Dios hecho carne fue el que lo hizo. Pero vamos a ver rápidamente que Jesús es el único camino y probó ser Dios por su vida sin pecado. Porque la Biblia dice que no hay nadie que no haya pecado nunca en su vida. Aunque haya hombres justos y hasta hombres santos, como por ejemplo Pablo fue un hombre santo, San Pablo, pues él pecó mucho en su vida anterior. Él estaba en una secta, estaba lleno de odio y de rencor en su corazón. Y ahí la Biblia lo dice, hasta anduvo ahí torturando personas. O sea, él fue un santo luego, fue santificado. Pero que haya nacido santo y que siempre haya sido santo y que jamás haya pecado en ninguna cosa y que haya sido inocente, no. Y no ha habido jamás ser alguno que tenga eso. Pero Jesús sí. Y hay pruebas de que eso sucedió. Juan 8:46. Juan 8:46 dice y explica que cuando los enemigos de Jesús estaban ahí frente a Él, sus enemigos, Él les hizo una pregunta. Ahora usted sabe bien que el enemigo de uno o de otra persona siempre le tiene mala voluntad, ¿cierto o no es cierto? Mala voluntad te va a tener. Y les preguntó Jesús, ¿quién de vosotros me redarguye de pecado? Imagínate qué pregunta. Hay una multitud ahí, lo odiaban, lo querían matar. Dijo, a ver, uno de ustedes, redargúyame a mí de pecado. A ver, el que diga que yo he pecado en algo, párese y testifique contra mí. La gente lo conocía ya de tiempo y hasta de años. Y nadie, usted lo puede ver luego en el pasaje, nadie se atrevió a decir, pues yo un día te vi mentir o robar, o te escuché decir una majadería. Nadie hubo. Oye, era el momento especial. Testigos hostiles contra Cristo. Y sinceramente, nadie alzó su voz para decirle, sí, tú eres pecador por esto o por lo otro. En otro pasaje de la Escritura, cuando fue juzgado Jesús por Pilato, por el sistema romano de justicia, el gobernante Pilato se paró enfrente de la multitud y dijo, no hallo delito en este hombre. Nada de lo que le acusan. Yo no hallo ningún delito. La justicia romana del tiempo de él, el gobierno, lo declaró que no había cometido delito alguno. Eso lo puede revisar después, Juan 18:38. Además, la revelación divina, así lo indica. Porque otro pasaje de la Escritura muestra cuando Pilato estaba juzgando a Cristo, porque lo llevaron prendido al Señor ahí, lo llevaron detenido, como si fuera un delincuente, pero él no había hecho nada. Y Pilato empezó a tener problemas porque lo estaban presionando políticamente los judíos para matar a Jesús. Y la esposa de Pilato de pronto llegó al tribunal y le dijo, no tengas nada que ver con este hombre justo, porque yo he padecido mucho a causa de él en sueños. ¿Qué sucedió? La mujer, la esposa del gobernante, tuvo un sueño en la noche y tuvo una revelación de que Cristo era un justo. Ahora ella era una mujer que no iba a la iglesia, no conocía la Biblia ni nada, pero tuvo la revelación. Y por revelación llegó y le dijo, Pilato, no te metas con este hombre.
porque este es un justo. Aunque ella no lo conocía, tuvo un sueño de que era un justo y que se iba a cometer una gran maldad, un crimen contra él por matarlo. Pilato luego, en la escena clásica del Evangelio, se lavó las manos, dijo, bueno, pues mátenlo ustedes, pero yo no lo mato. Pero después de eso perdió su puesto, y me parece que lo exiliaron por allá, por algún lugar, según dice la historia. La esposa de Pilato, por revelación, supo que era un justo. Eso lo puede ver en Mateo 27, 19. Después, no lo vea ahorita, nada más anótelo. Si no, por su vida sin pecado, Él es Dios, y se prueba. Ahora, en otro pasaje, cuando Cristo fue crucificado en medio de dos ladrones, uno a cada lado, uno de los ladrones, dice la palabra de Dios, se volteó y le dijo al otro ladrón, este ningún mal ha hecho. Nosotros sí estamos padeciendo justamente. El ladrón, en la misma muerte, sabía y conocía a Jesús que él nunca había hecho ningún delito. Y finalmente, y ahí sí vamos a abrir Hebreos 7, 26, nos dice acerca de Jesús, la escritura sagrada, probada, que Jesús nunca hizo ningún pecado. Jesús jamás pecó, nunca. Hebreos 7, 26. Dice la palabra de Dios, aquí, si usted lo empieza a leer, después de la primera frase, que Jesús era santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos, que no tiene necesidad cada día, como aquellos sumos sacerdotes, de ofrecer primero sacrificios por sus propios pecados. O sea, Jesús nunca tuvo pecado. Jamás le dijo una mala palabra a nadie. Siempre amó a todos, respetó a la gente, nunca tomó lo que no era de él, nunca dijo una mentira a su papá ni a su mamá ni cuando tenía 7 ni 10 años. No era rebelde, era obediente con ellos. Hacía misericordia a la gente cuando la veía necesitada. Siempre cumplió exactamente todo su deber para con Dios. Ni en el cielo, ni el demonio. El demonio jamás, cuando lo veas en la Biblia, le dijo a Jesús, eres un pecador, no te hagas. Jamás. Y a veces el demonio también dice unas cuantas verdades a las personas. Porque a mí me ha tocado ver gente que tiene un espíritu, un demonio metido. Me ha tocado verlo. Así como dicen, está mal dicho, posesionados. Y cuando se acerca por ahí un hipócrita, que no está bien con Dios, a orar. Yo he visto cómo los mismos demonios, por la boca del que está ahí, le hablan y le dicen hipócrita y le empiezan a sacar hasta sus trapitos al sol. No tiene ninguna autoridad sobre ese demonio. Tiene que ir una persona que esté viviendo rectamente en su vida actual hacia Dios. Y de Cristo el demonio nunca dijo que hubiese pecado. Jamás, porque sabía que por ahí no podía. Perfecto, santo, inocente. Siempre hizo todo el bien y nunca hizo ningún mal. Por esa razón, demostramos y comprobamos que Jesús no era un ser humano ordinario, ni era un filósofo, ni era un gran sabio. Era Dios mismo hecho carne. Y esto te lo estoy diciendo también para que no andes yendo con hombres pecadores a darles estatus de Dios, como se hace ahorita en este tiempo. Porque mucha gente va a que le perdone sus pecados, como dije hace rato, un hombre que a lo mejor es peor de pecador que tú mismo, que no tiene ninguna autoridad moral para decirte que tus pecados te están siendo perdonados. Y otros en la India están siguiendo a gente como Sai Baba, un gurú, que dice que él es no sé qué cuánto, y Gurú Maharaji, y también está otro que se llama Bhagwan Rajneesh, que acaba de morir, y lo seguían multitudes. Y él lo tomaban como si fuera su Dios. Y lo que salía de su boca, decían, esto es la palabra de Dios. Pero era un corrupto, era un criminal, era un inmoral. Y sus seguidores lo veían. Y lo único que estaban recibiendo no eran palabras de Dios ni nada de eso. Eran la corrupción y la enfermedad de una mente humana transmitida a ellos. Y por eso sucedieron grandes tragedias por andar siguiendo a ese hombre. Cuídate, hay que seguir a Cristo Jesús, el Hijo de Dios, porque Él es inocente, sin mancha, y eso prueba que es Dios. Y además es digno de crédito, porque si una persona no hace maldad, tú puedes confiar en ella, porque no tiene ninguna mala intención, ¿cierto o no es cierto? No tiene mala intención, quiere tu bien, debes de poner tu confianza en Él. Otra razón por la cual Jesús y nadie más, por el odio que el diablo le tiene. Porque nosotros hasta este día vemos que Satanás odia a Cristo y todo lo que tiene que ver con Jesucristo, ¿cierto o no?
hubo un estudio acerca de la música rock, que a muchos jovencitos les gusta estarse alimentando de esa basura. Y en ese estudio se analizó, no sé, una cantidad grandísima de material de rock. Las palabras de los grandes líderes del rock, de los iniciadores, de gente como John Lennon, como Jimi Hendrix, como Janis Joplin, como Jim Morrison de los Doors, los grandes creadores del rock. Y analizaron portadas de discos de rock, de heavy metal, de rock pesado. Y se llegó a la conclusión de esto, que mucho de lo que hay ahorita de rock tiene como objetivo blasfemar y poner a la gente contra todo lo que tiene que ver con Jesucristo. Y algo sorprendente en ese documental, porque usted podía ver ahí cruces al revés, que están invocando al diablo, a Satanás, para que entre a sus mismas vidas. Y ve a los jovencitos por ahí en la calle, que traen una portada aquí que a veces no saben ni leer el inglés, pero ya están trayendo aquí una camiseta, una portada de un disco de rock. Y siempre, diablos, ¿cierto o no? Demonios, sangre, cosas asquerosas, calaveras, muerte, destrucción, cuchillos ensangrentados, demonios, rostros distorsionados. ¿Por qué? ¿Por qué razón es eso? ¿Y por qué gente como Alice Cooper hace misas negras en sus presentaciones? O gente como Ozzy Osbourne y canta canciones que se llaman 666, La Bestia, etcétera, etcétera. ¿Por qué hablan tanto de eso? ¿Y por qué siempre hay ataques contra Jesucristo? Y en el análisis del documental este que le estoy diciendo, se llegó a la conclusión de que ninguna otra figura de tipo espiritual o religioso, ningún otro fundador ni de ninguna religión era blasfemado ni atacado, sino que el ataque era directo contra la persona y todo lo que tenía que ver con Cristo. No hablaban mal de Buda, no hablaban mal de Confucio, no hablaban contra Mahoma, pero siempre se podían ver palabras blasfemas. Si yo le pusiera lo que una vez dijo John Lennon, el de los Beatles, que te ha de gustar a ti que estás aquí hoy, que te gusta mucho el rock, y te pusiera ahí una frase de lo que John Lennon dijo acerca de Jesús, yo creo que me aventarías una piedra por blasfemo por ponerte la frase ahí. Cosas que no se pueden a veces ni mencionar, dijo él de Cristo, con insultos horribles. Y en una ocasión dijo, nosotros somos más famosos que Jesucristo ya, porque habían vendido muchos discos. Está en el infierno ahorita, muerto. No tardó mucho en morir, unos cuantos años después. Y Cristo está en la gloria, porque Él no es más famoso que Jesucristo, sino solamente era un hombre pecador y experimentaba con la droga que se supo aprovechar de las personas con filosofías falsas para engañarlos. Y ahí andaba, diciéndole a las personas sus ideales en las canciones. Y arrastró multitudes, pero multitudes de incautos que no han leído su Biblia y no saben quién es Cristo Jesús y no saben cómo protegerse de todas esas influencias. Satanás le tiene un odio tremendo a Cristo y a todo lo que tiene que ver. Y lo vamos a estudiar eso más en detalle cuando vemos el estudio acerca del diablo. Porque vamos a hablar de Dios mucho y del diablo vamos a hablar poquito, pero vamos a hablar porque la Biblia también dice que hay un diablo. Para que usted sepa cuál es su operación en la mente humana y cuál es su manera de engañar, ¿sí? Y de destruir las vidas y hasta las familias. Porque Jesucristo fue tentado él mismo por el diablo. Y si Jesucristo fue tentado por el diablo, no creo que te vaya a tener ningún respeto a ti tampoco. Y a lo mejor te está impidiendo el camino de la salvación porque ignoras sus estrategias. Por el odio que el diablo le tiene, yo puedo entender, bueno, ¿qué tuvo el carpintero de Nazaret? ¿Por qué tanto odio contra él? ¿Por qué se hacen ricos discos de rock en donde se blasfema a él y se dicen de cosas? Pues era un carpintero. No, era alguien especial. Era el Dios del cielo aquí abajo en la tierra. Otra razón por la cual tú puedes confiar en Jesús como el único camino es por su amor incomparable. Porque yo no he oído, ni siquiera en las fantasías de alguna religión o secta, que me digan que su Dios dejó los cielos o el infierno, porque algunos creen en dioses que dicen que están abajo en la tierra, que haya venido a la tierra a morir por su propio pueblo. Pero la Biblia sí dice que Jesús, y esto está en Filipenses 2 y lo estudia después, que Jesús dejó la gloria del cielo para venir aquí a sufrir una muerte cruel por amor de ti, nada más por ti, por afecto a ti, para ayudarte a ti, para sacarte a ti de la inmundicia y del hoyo y de las tonterías en que has estado viviendo, y que se dejó matar como el peor criminal, y que no le importó ser abofeteado y escupido y tratado como delincuente y recibió burlas. Le hicieron muchas cosas. Imagínate todo el poder que tenía. Cuando fueron a arrestarlo, él podía haber llamado ángeles de los mismos cielos que hubieran pulverizado a ese grupito de personas con palos que lo fueron a traer como si fuera un ratero. Pero él se aguantó y la muerte y se dejó colgar ahí solamente con ropa interior, en vergüenza pública, y derramó su sangre. ¿Y sabes por qué? Por una sola cosa,
por amor de tu alma, para mostrarte algo, a ver si lo entiendes. Cuánto te ama, cuánto te aprecia, cuánto te estima, seas quien seas. Que Él sabía que no podías pagar tu deuda de pecados, porque has pecado mucho. Pero Él dijo, este se merece la muerte, pero permítanme, por favor, yo tomo su lugar. Aplíquenme a mí la sentencia. Y el Hijo de Dios bajó de los cielos. Yo te pregunto en esta mañana, ¿quién ha mostrado un interés semejante al de Cristo por tu vida? Jamás. Nadie. Nadie. Ni tu papá, ni tu mamá, aunque haya sido buena gente, ni tu amigo, a lo mejor no le daría ni la uña del dedo izquierdo, chiquito, para que tú tuvieras algún beneficio. ¿Quién pondría su vida cuando alguien te fuera a matar para que lo mataran a él en su lugar? El hombre no hace eso. Pero este amor es un amor sublime. Es un amor divino. Es un amor que no le es común al ser humano. Tanta humillación que Cristo hizo. Dejar las alabanzas de los ángeles, el espectáculo de los cielos, que es una cosa preciosa, para mirar todo el dolor y la tristeza que hay en esta tierra. Y empezar a caminar, a enseñarle a la gente. Vino para darte ejemplo también, no solo para pagar tus pecados, para darte ejemplo. Para que, mira, así se ama, así se perdona, así se pone la otra mejilla, así se hace misericordia con los pobres, así se le ayuda, así se predica. Te vino a dar ejemplo aquí, porque el hombre, a pesar de que Dios ya se había revelado a él, no lo había querido conocer de otra manera, ni en el Antiguo Testamento. Entonces vino. ¿Quién ha dado algo por ti? Este mundo asqueroso te rechaza, este mundo asqueroso dice que no vales nada, este mundo te dice que no sirves para nada. Yo te quiero decir algo, Jesús te amó a ti, y amó a cada uno de nosotros, y cada uno de ustedes que están aquí, en lo particular, y te conoce por nombre, y desde siempre, y te mostró su infinito amor así. A ver si la dureza de tu malvado corazón por fin se conmueve, y empiezas tú también a responderle como debes, y empezarlo a amar y a seguir. Porque muchos obedecen a Dios solo por miedo, pero no por un afecto y un amor. Es ilógico no confiar en Jesús. Es una locura. Si tuvieras a alguien aquí que te ayuda mucho, tú confiarías en Él. Y Jesús ha hecho semejante cosa por ti, y no le has puesto todavía tu confianza y no te has entregado a Él. Otras religiones, falsos dioses, organizaciones humanas, es ridículo. Jesús, el divino, Él fue el que tuvo un amor incomparable por nosotros. También sabemos que Él es Dios, no solo por su amor divino, sino por su sabiduría. Porque a los 12 años ya dejaba perplejos a los grandes estudiosos de la teología y de la religión de su tiempo. Los dejaba maravillados con sus preguntas, con sus respuestas. Era un niño de solamente 12 años de edad. Los niños de 12 años de edad hoy, aunque sean inteligentes, yo nunca he visto que tengan una gran profundidad espiritual, aunque sean listos para las matemáticas. Su sabiduría fue tan valiosa que quedó recogida en este libro. Hubo gente que arriesgó su vida para recoger sus palabras, porque era peligroso andar con Cristo en aquel tiempo, y para que nos llegaran hasta hoy. Su sabiduría hoy mismo sigue dejando sorprendidos a los sabios de este tiempo, a doctores, abogados y científicos y psicólogos. Cuando ven las palabras de Jesús dicen: cuánta sabiduría. A ver, haz a otros como quieras que te hagan a ti mismo. ¿Quién puede mejorar eso? Nadie. La regla de oro le llaman. Sencillitas, unas palabritas nada más dijo ahí. Hazle a otro como quieras que te hagan así, y vive así, y agradarás a Dios. Nunca rompas eso. Vas a vivir una vida recta, santa. La regla de oro. Y interpretó las antiguas escrituras y dijo: esta es la ley de los profetas. Cumple eso, porque cumpliendo eso nunca adulterarás, nunca matarás, nunca mentirás, nunca robarás, siempre querrás a todos y ayudarás a todos. Tan sencillo como eso. ¿Quién puede mejorar eso? Los sabios se han quedado sorprendidos, y yo y otras personas, cuando hemos visto los consejos de Jesús y se los aplicamos a la vida de una gente y los obedece, vemos con gran sabiduría cómo se resuelven los problemas así. Rápido, 2 o 3 palabras, no mías, no te sirve eso. Pero cuando son sacadas de aquí los principios y se aplican, ayuda. Reconcilia un matrimonio, hace que una persona deje el pecado y el vicio inmediatamente, da paz a un alma, a otra le muestra el camino. Sabiduría, sabiduría, una fuente de sabiduría. Jesucristo, también sabemos que es Dios y el único camino por la experiencia, porque a través de los años y de los siglos ha salvado a muchísimas personas. Ha salvado. Y esto no es algo que a mí me haya platicado. Lo he visto en mi vida y he visto con mis ojos a otra gente como la ha salvado. No ha habido vicio que yo no haya visto, que cuando alguien se entrega de verdad y de corazón a Jesús, Él no lo rompa. No ha habido pecado que esclavice, que Jesús no cambie y transforme a la persona. Gente rencorosa, gente de odios grandes, las convierte en personas llenas de amor.
En una ocasión conocí a un pandillero, y quizás ya he platicado esto, pero se lo voy a volver a decir si es que alguno no lo ha oído. Conocí a un pandillero, más que un hombre, me parecía a mí una bestia. ¿Por qué? Por su manera de razonar y de pensar. Yo platiqué con él un día, él había estado preso recientemente en la cárcel. ¿Por qué? Por intento de homicidio y por violación. Y le dije, oye, ¿y tú no tienes temor de Dios en tu corazón? ¿Tú no temes ir a la cárcel otra vez? No, me dijo, yo quiero ir a la cárcel, me la paso bastante bien ahí. Ahí me entreno para hacer más maldades y para salir y matar y saber hacer muchas otras cosas. Es hermoso estar en la cárcel. Una bestia, dije. Un hombre que ha perdido ya la razón, endurecido. Y estaba lleno de odio y me decía, yo odio a mi tío. Y yo odio a mis hermanos. Y yo odio. Y tenía enemigos por todos lados. Y andaba en pleitos y con navajas y con pistolas y cortando a la gente, etcétera, etcétera. A las mujeres las engañaba, las seducía. Era violador, era tremendo. ¿Quién tendrá remedio para esto? Ya estuvo en la cárcel, que es lo que a la gente le da miedo a veces caer. ¿Quién podrá hacer algo? Pero Jesús sí pudo hacer algo. Cuando se le predicó la palabra de Dios y estuvo oyendo atento, un día se arrepintió de sus pecados. Yo oí que se levantó de hasta atrás en un mensaje de arrepentimiento y dijo, yo soy un pecador. Y se entregó a Jesús y oramos por su vida y le pedimos al Señor que lo ayudara. Y pronto ahí lo andaban buscando para cobrarle una cuenta pendiente, una pandillita, una gente de una pandilla. Y no lo encontraron a él, pero encontraron a un amigo de él. Y le clavaron por ahí un cuchillo en una mano y se lo cortaron. No le cortaron toda la mano, le lastimaron, le abrieron toda la mano a su amigo, porque no lo encontraron a él. Y pues tú sabes que para un pandillero esas son cosas de honor. Y un hombre lleno de odio y de rencor ya tenía el pretexto que quería para ir y haberse vengado y haberlos matado o acuchillado a los otros también. Pero era tan grande el toque de Dios en su vida que cuando él supo eso los perdonó en su corazón de inmediato. Un hombre que no conocía lo que era amor y no conocía lo que era perdonar. Y después de ahí se fue a la casa del otro pandillero, del que había acuchillado a su amigo, y le tocó la puerta, arriesgando su vida que lo mataran ahí mismo, o le hicieron a él también una herida. Y fue y le dijo, yo te vengo a decir que yo ya no tengo nada en contra tuya, que yo te perdono a ti por lo que le hiciste a mi amigo. Que me digan qué medicina, que me digan qué pastilla, que me digan qué inyección, que me digan qué tratamiento, qué terapia puede provocar que esa persona cambie tanto en una semana o en 2 semanas. No, el hombre no conoce esos remedios. El hombre tiene sus propios remedios lentos, pero el remedio de Dios es Jesucristo. Está lleno de poder, su palabra, su sabiduría, y qué tremendo cambio Dios obró en él. Y el otro amigo que también aparte eran drogadictos y les gustaba el cemento y todo eso. Mujeres amargadas, mujeres inmorales, convertidas en ejemplos de virtud, de pureza, de santidad. Yo podría presentarte a ti, jovencitas. Yo conocí a una que era una mujer perdida en una pandilla también, una muchacha drogadicta, inmoral. Yo te la podría presentar ahorita y no jamás se te ocurriría en dónde estuvo metida y sumida ella. Hace muchos años ya, hace 5 o 6 años que Dios rompió ese yugo y que la transformó totalmente. Yo he conocido gente muy transformada, avaros, empresarios materialistas que solo pensaban en el dinero, convertirse en hombres generosos. ¿En dónde está esa medicina? ¿En dónde está el programa político que puede lograr eso? No es por medio de programas, es por medio de una persona viva, Cristo Jesús y su palabra que nosotros estamos estudiando. La experiencia lo demuestra, amén. Jesucristo cambia, salva y transforma, y esa es otra prueba más de que Él es Dios. A mí no me importa que una persona a mí me venga a cuestionar y me diga, pues yo no creo que tú realmente cambiaste, o yo no creo en Dios, o yo soy ateo. Yo tengo la experiencia en mí mismo, y tú también la tienes si eres verdaderamente convertido. Te podrán ganar en argumentos, ¿sí o no? Te podrán decir, conocerán más, quizás hasta más teología o más religión que tú, pero el que tiene la vivencia, no se la quita a nadie. Yo sé lo que Él hizo en mi vida, conozco la transformación, yo sé quién era y yo sé quién soy ahorita. Yo sé que no tenía paz y sé que tengo paz. Gente depresiva, deprimida tremenda, Dios la cambia en gente que siempre está contenta. Es increíble lo que Dios puede hacer. La experiencia lo demuestra. Él es Dios. Váyase a la India a ver qué ha hecho el hinduismo por la India. No ha hecho nada. Creen que las vacas son sagradas. Una religión muy fuerte. Las vacas son sagradas, dicen, y los árboles son Dios. Pero los árboles ni las vacas les pueden dar de comer, y sus vidas están llenas de miseria y de crimen y de violación y de prostitución, y es tremenda la India. Su religión no le ha servido de nada. Y a México y a Latinoamérica tampoco le ha servido de nada la religión, porque no es verdadero cristianismo, porque es protestantismo y es catolicismo y es religión de hombres. Pero si estuviera viviendo el cristianismo, tendríamos un país, o tendríamos una Latinoamérica que fuera un verdadero paraíso, nada más con que se guardaran los 10 mandamientos, pero no se enseñan mucho hoy en día.
¿Por qué más Jesús es Dios? Y con esto voy a terminar. ¿Cómo comprobamos que Él es Dios si no te bastan las pruebas actuales? Por lo que muchos han estado dispuestos a sufrir por su causa. Los apóstoles en la Biblia dejaron escrito que Jesús resucitó y que ellos lo vieron con sus ojos. No fue un sueño que tuvieron en la noche. Ahora, ¿tú te acuerdas que los apóstoles eran bien cobardes cuando mataron a Cristo? ¿Cuántos se acuerdan? Levante su mano. Estaban escondidos por miedo de los judíos. Si a su maestro lo habían matado, ¿qué les iba a suceder a ellos? ¿Qué respeto le podían tener a ellos después de que Jesús, que hacía milagros, ya lo habían crucificado como un criminal? Pero fíjate esto. Después de que lo ven resucitado, se van por todo el mundo y le dicen a la gente que se arrepientan y que crean en Él, que es el único camino, y que ellos lo vieron resucitado. Y los mataron. Lo dijimos la vez pasada. La mayoría de ellos, 11 de los 12, murieron mártires. Y murieron mártires por el testimonio que dieron a toda la humanidad y a los pueblos idólatras y paganos, que el único camino era Jesús y que Él estaba vivo y resucitado y que había que creer y arrepentirse y que solo Él los salvaba. Murieron. Oye, si hubiera sido una fantasía que ellos inventaron, eso de la resurrección, vamos a hacer un complot, vamos a inventar un cuento de que resucitó para que todos crean en Él, y pues yo no hubiera dejado que a mí me mataran. Bueno, ya, hasta aquí paramos. Pero cuando les dijeron, ¿niegas a Jesús? No, Él en verdad resucitó. Y murieron. Y no solo ellos. La Biblia dice en el libro de los Hechos que murió Esteban también. Esteban fue apedreado. De hecho, ese fue el primer mártir cristiano que hubo. ¿Por qué? Por hablar de Jesucristo. Entonces, hubo mucha gente, jóvenes de 15 años, de 13 años, en los 3 primeros siglos, los mataban. ¿Por qué? Porque ellos sabían que esto era una realidad, que de verdad transforma, que no es una historieta ni una religión. Hubo una muchacha de 15 años en una ocasión, que le tocó ver el martirio de un hombre adulto. Telemaco me parece que se llamaba. Los ponían en la rueda, nada más por ser cristianos, porque los romanos allá adoraban mucho ídolo en Roma. Dioses de todo tenían. Y entonces decían, no, pues tienen que a fuerzas la religión de Roma, no. Y los agarraron y los ponían en el potro del tormento, y los amarraban aquí con cuerdas y los empezaban a estirar así, para dislocarle los hombros, los tobillos, los codos, las clavículas y todo. Era un dolor tremendo. Y así lo estaban estirando, ahí los ponían un día entero, cada vez lo estiraban más. Dicen, ¿ya estás dispuesto a decir que Jesús no es Dios? ¿Ya te quieres echar para atrás? Y bueno, estaba este hombre ahí siendo atormentado enfrente de mucha gente, y de pronto en los dolores y en los tormentos negó a Jesús. Y dijo, no lo conozco, no, me retracto. Y en ese momento le aflojaron las cuerdas del potro, cayó al suelo, y dice la anécdota de la historia, ahí mismo murió, habiendo negado a Cristo. Se perdió, seguro. La Biblia dice que el que negare a Jesús, Jesús también lo va a negar en aquel día. Una joven de 15 años que era cristiana verdadera lo estaba viendo. Y se acercó y hizo un comentario más o menos así, miserable. Fuiste a cambiar una eternidad solamente por unos momentos aquí de aliviar tu dolor. La oyeron, la subieron a ella en lugar de él, le hicieron pedazos, nunca negó a Cristo. ¿De dónde obtuvo ese poder? ¿De dónde obtuvo esa fuerza? ¿De dónde obtuvo esa fe? Ella sabía que hay otra vida y que Jesús es el camino. Muchos han muerto por Él y han sufrido cosas tremendas, y eso prueba el valor de Jesús y que Él no es cualquier cosa, que Él es Dios y que da fortaleza además a las personas en los momentos difíciles. ¿Cuáles son las implicaciones de que Jesús de Nazaret sea realmente Dios y el único camino a seguir? Porque es muy bonito ir a un estudio como este, pero yo quiero hoy preguntarte, ¿cuáles son las implicaciones de lo que estoy diciendo? Porque es muy serio lo que estamos viendo. Es demasiado fuerte, muy radical. Porque si Jesús realmente es el único camino, y no hay otro, y ese no era un hombre, sino era Dios, y así dice la Biblia y lo hemos demostrado, nosotros que estamos oyendo la palabra tenemos un tremendo privilegio, porque nos está siendo revelado algo que mucha gente ahorita no conoce. Si Jesús, que es el único Cristo, es Dios, te quiero decir que entonces no hay otro, no hay otros caminos. Él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí, solo por Él. Buda no es, y hay muchos millones de budistas. Confucio no es, y hay muchos millones. El hinduismo no es, la filosofía no es, la religión no es, solo Él es el camino. Él ya borró a todas. Los religiosos que dicen
que bueno, Jesús es uno de tantos caminos, que todos los caminos llevan a Dios, agarrando el dicho de que todos los caminos llevan a Roma, dice, no todos los caminos llevan a Dios, pues si cree que Jesús es el camino, ya descartó a todos Jesús. Porque dijo nada más, nadie va a ir sino por mí. Muy fuerte. Ahora, ni antes entonces ni después habrá otra persona que sea Cristo y que sea el Salvador. Eso es lo que la Biblia dice. Ahora, ahorita están de moda los falsos Cristos y tú tienes que tener mucho cuidado, y con tu familia también para protegerla. Muchos falsos salvadores que te dicen que si tú crees en ellos, o que si tú crees en lo que ellos te dicen, entonces te vas tú a salvar. Pero solamente hay un camino y es Jesús. Y ya nació hace 2000 años y ahorita está en el cielo. No va a nacer jamás otro. Hay un hombre llamado Sung Myung Moon, la Iglesia de la Unificación, alrededor de 2 o 3 millones de miembros a nivel mundial. Él dice, yo soy Jesús, yo soy Dios, dice. Tú crees en mí y entonces te vas a salvar. Mentiroso. La Biblia dice que Jesús es el único camino, la verdad y la vida, y nadie verá al Padre si no es por él. Y lo siguen. Y él dice que es Dios. Está Sai Baba, está el Gurú Maharaji de la meditación trascendental. Está Bhagwan Rajneesh, el que le comenté hace rato. Aquí en México había un hombre que todavía lo andan adorando por ahí en una secta, que se llama Leonardo Alcalá Leos, alias el hombre de la túnica morada. Él decía, tú sigues mi camino y lo que yo te diga y te vas a salvar. Sigue mis enseñanzas, cree en mí. Y es un mentiroso. Jim Jones, David Koresh, el que mató a 90 allá en Texas quemándolos vivos, que decía ser un Mesías. Falsos cristos. No hay ningún otro camino más que Jesús. Esas son las implicaciones. Además, tampoco hay organizaciones que salvan a la gente, querido amigo. El hombre le gusta buscar la organización, la religión. El hacerte miembro de una religión no te asegura el cielo para nada, ni el seguir credos hechos por los hombres. Jesús no dejó credos hechos por los hombres. Jesús dejó sus enseñanzas aquí en la palabra para aprenderlas, no credos de denominación. Jesús dijo, yo soy el camino. No dijo la religión católica es el camino. Jesús no dijo la religión protestante es el camino. Jesús no dijo el bautista es el camino. Jesús no dijo el adventista es el camino. Jesús no dijo el budismo es el camino. Jesús dijo, yo soy el camino. Mis palabras son la verdad, no la de ellos. ¿Qué quiere decir esto? Que todas las religiones hoy dicen que son el camino. ¿Cuántos se han dado cuenta de eso? Todas dicen. Hable con un mormón, le saca una letanía para convencerte de que esa religión, esa organización que él tiene, ahí es el camino. ¿Cierto o no es cierto? Usted ha hablado con ellos. Hable con el testigo y le va a traer libros y le va a enseñar los edificios que tienen allá en Nueva York, en Brooklyn, y las prensas que tienen y todo, para convencerle de qué? De que ellos son el camino. Si te metes a la religión, te vas a salvar entonces. Hable con los adventistas del séptimo día y tristemente con algunas denominaciones que dicen ser cristianas, y realmente lo que te están diciendo es que hacerte miembro de su grupo, tú te vas a salvar. Yo recuerdo cuando estudié mi carrera en los Estados Unidos, en el estado de Texas, yo andaba buscando algo de Dios, y un día me metí a una agrupación de tipo bautista allá, porque ahí casi todo es bautista, hay millones. Entonces pues me senté, dije, bueno, pues quiero oír la Biblia, la palabra de Dios, y de pronto me encontré una hojita ahí, como una forma de esas, no sé, para que te hagas miembro del Club Sears o de Liverpool, una cosa así, de una tienda. Y de inmediato se nos acercaba gente y nos invitaban a que le firmáramos ahí en la hojita y que nos volviéramos miembros de ese lugar. Uy, qué raro. Nunca me preguntaron cómo estaba mi vida. Nunca me preguntaron cómo estaba mi corazón. Nunca me predicaron la palabra que yo estaba perdido. Y perdido estaba, te lo digo sinceramente. Nunca me dijeron nada de eso. Nunca me dijeron, oye, ¿tú ya te arrepentiste y estás siguiendo las enseñanzas de Jesús realmente? ¿Eres un verdadero? No. La idea era realmente esta. Vuélvete miembro de mi religión. Ninguna religión te va a salvar. Solamente Cristo salva al hombre. Otra implicación. Entonces, ¿qué de los predicadores y pastores? ¿Son todos falsos? No. Muchos sí, pero no todos. Te voy a dar la clave para que tú aprendas a detectar un falso predicador y un falso pastor. Si el pastor dice que él es el camino, te está hablando el diablo por boca de él. Eso seguro. Es un falso Cristo. Porque el camino es Jesús de Nazaret, que nació de la Virgen María, allá en el pueblo de Belén. Esa persona es el camino. Quien vivió allá y que fue perseguido, que fue sepultado, que fue crucificado, que al tercer día resucitó y que está ahorita en gloria. Esa persona, él es el único camino. Y las enseñanzas de él son las que nos dirigen a la gloria. Solamente. Si el pastor te dice yo soy el camino, es un anticristo. Si te enseña que Jesús es el camino y te predican de acuerdo a las palabras de Jesús, entonces ese es un predicador de Cristo. Y está de acuerdo.
porque no te va a dirigir a él ni a la organización, te va a dirigir a las palabras de Cristo y a la persona de Jesús, para que tú te entregues a él. Ese es verdadero. Ahora, si el pastor o el predicador nos dirigen como lo más importante a su religión, ¿qué cosa es? Es falso. Y si el pastor y el predicador se atreven a enseñarnos cosas contrarias a las palabras que habló Jesucristo, es falso profeta, es un anticristo. Porque fíjate qué soberbia debe de ser, que un simple ser humano pecador, vil y mentiroso a veces, se atreva a enseñarle desde un púlpito a la gente, con una Biblia en la mano, algo que es contrario a un mandamiento de Cristo. Pero los hemos conocido, y por cientos. Por ejemplo, Jesús enseñó, no os hagáis tesoros en la tierra, donde la orina y el hollín corrompen. Haceos tesoros en el cielo. Habló contra la avaricia y contra el materialismo. Y hay predicadores hoy en día, como algunos de la secta de Amistad Cristiana, si usted la conoce, que fomentan la avaricia y el materialismo de la gente, diciéndoles que es un signo de bendición divina y de prosperidad, que tengas cada vez más dinero y auto y etcétera, etcétera, y carros y casas, y lo más que puedas tener, y entonces estás mejor con Dios. ¿Qué estamos diciendo? Que soberbia. ¿Por qué? Porque está predicando directamente en contra de las palabras de Cristo. ¿Y quién era Cristo? Dios mismo aquí hablando en la tierra, con toda autoridad. Miserable aquel hombre que se atreve a enseñar una palabra, un mandamiento que contradice las palabras de aquel que nunca pecó y que fue Dios mismo hecho carne y que vino a morir por nosotros. Tenemos en la Biblia el mandamiento del perdón, ¿cierto o no es cierto? Perdona a tus semejantes, dice la Biblia. Y hay gente que dice que no se puede perdonar, ¿cierto o no es cierto? Están diciendo, no, tú no puedes perdonar. Primero te tenemos que hacer una sanidad interior o una psicoterapia para que poco a poco los traumas de tu niñez, ahora si me lo dice un psicólogo, pues yo entiendo, él nunca ha leído la Biblia. Pero un predicador que le dice que la gente no puede perdonar cuando Cristo manda perdonar, está enseñando algo que es contrario a las palabras de Cristo Jesús. Eso no es correcto. Así podemos nosotros detectar quién realmente está enseñando a favor de Cristo. Cristo habló arrepentidos y enseñó que el hombre se ha de arrepentir y dejar sus malos caminos. Si tú te encuentras un predicador o un pastor, quien sea, maestro, que te dice que no hay que arrepentirse o que puedes seguir viviendo en algún pecado, está hablando contra Cristo y por lo tanto es un anticristo y un falso profeta. Otra implicación de que Jesucristo es Dios y el único camino. Si Jesús es Dios, sus palabras son muy importantes, más de lo que jamás te has imaginado, y hay que estudiarlas con cuidado y con mucha seriedad, porque Él dijo, yo soy la verdad. Tienes que mirarlas, a ver qué te está diciendo la palabra, para que vivas conforme a ella. Muchos no leen su Biblia y no les gusta estudiar los evangelios de Jesucristo. Por eso viven siempre confundidos y no saben absolutamente nada de las cosas de Dios. Cuando tú estés viendo ahí en Mateo 2 o 3 unas palabras de Jesús, ponte respetuoso. A ver, ¿qué está diciendo Dios hecho carne aquí? El único que es el camino y la salvación. A ver, aquí me está diciendo cómo debo de perdonar a mi hermano. Aquí me está diciendo que si yo no perdono, Dios no me va a perdonar y me voy a perder. Cuidado, lo habló el bendito Dios del cielo. Tiene toda la autoridad y todo el peso. Entonces no son sugerencias cuando veas un mandamiento de Cristo en la Biblia. No son opciones, son mandamientos. Cuando te dice perdona, será mejor que perdones. Y cuando te dice ama a tu prójimo y aún a tu enemigo, será mejor que lo comiences a amar, porque te están trazando cuál es el camino que le agrada a Dios. Además, como Él es Dios, no solo profeta ni predicador, sus palabras tienen tremenda autoridad, más que las de nadie. Son la regla máxima de conducta para la vida de una persona. Son la regla máxima de autoridad para cuestiones de tipo espiritual. No importa lo que ninguna religión diga, amigo. Tú ponte a leer la Biblia y tú vas a ver aquí. A mí tráeme una persona que me hable de religión y yo le voy a sacar la Biblia. A ver. Mi religión dice esto. Muy bien, con respeto lo escucho. Ahora le voy a decir lo que dice Dios en su palabra. ¿Quién tiene más autoridad? ¿Quién tiene más autoridad? Todos lo llevamos aquí. Que se deben hacer así las cosas. Vamos a ver si Cristo lo dice así. ¿Y así lo comparamos? Tiene más autoridad que la tradición de los hombres. Oh, que aquí en mi pueblo siempre se han hecho las cosas aquí, que siempre en nuestra familia hemos sido de esta otra manera. Tradiciones de hombre. Pero Dios tiene más autoridad que la tradición. Muchas tradiciones son equivocadas y te pierden. ¿Quién tendrá más autoridad? Ya que vimos quién es Jesús. ¿Él o los filósofos modernos? ¿O los escritores famosos? ¿O los científicos? ¿O los poetas? ¿O los intelectuales? ¿O los profesionales de todas las cosas? No, es Jesús. ¿Hay controversia sobre el aborto ahorita? Unos dicen sí se debe hacer aborto, otros no se deben hacer abortos. Bueno, aquí dice Cristo, no matarás. ¿Cuál controversia?
Hay que hacer un debate sobre el aborto. No, no hay que hacer un debate sobre el aborto. Jesús ya dijo lo que él piensa acerca de los abortos. Otras personas dicen que, bueno, que hay que vivir en unión libre. Aquí dice que hay que tener una sola esposa, matrimonio, y hay que guardar lo santo. La palabra de Jesús. El fin para todas las controversias sociales y morales. ¿Y para ti qué significa esto? Que si tú dices que tú eres creyente, que si tú dices yo creo en Jesús y lo sigo, tienes que opinar como Jesús opinaba. ¿Cómo la ves? Tienes que opinar como él opinaba. Y cuando estás en la mesa con la familia hay que opinar como Jesús opinaba. Y cuando estás en el trabajo hay que opinar como él opinaba. Y te tienes que parar así y vivir así. Y aunque toda la gente ahorita está diciendo que está de moda el aborto y que el problema de la población y que pronto ya no vamos a caber, puras mentiras. Vengo de viajar toda la semana y México está todo vacío y con tierras preciosas. A la gente le gusta vivir toda en una sola ciudad, etcétera, etcétera. No le gusta vivir con sencillez, es otro asunto. Pero en cuestiones de opinión hay que opinar como Jesús, aunque se te eche encima toda la gente. Estás en la mesa de la familia, no, que el aborto, que el aborto, que el aborto. Sientes la presión de todos. Discúlpenme, el Señor Jesús enseñó, no matarás. Y no se debe de matar a la persona ni adentro ni afuera de la panza de la mujer. Lo mismo. Y además porque salió ahora sí ya es persona y porque está adentro ya no es persona. Hay gente que de verdad no razona. Cuando sale ya es persona y cuando está adentro no es persona. O sea, además porque se movió de un lado a otro y ahora sí ya es persona y antes no era persona. Por favor, es un ser humano. Le late el corazón, tiene sentimientos, piensa, tiene funciones. Hay que respetar la vida. Pero ¿verdad que a veces hay que ser valiente para pararte por las opiniones de Jesús? ¿Cuántos dicen amén? ¿Sí? ¿Verdad que sí? La familia opina distinto. Tus compañeros en la escuela te dicen que no tiene nada de malo el sexo antes de casarse. Y te presionan y te ponen apodos. ¡Ay, ahí viene el puritano, la puritana, etcétera, etcétera! Lo mejor puritana que prostituta, querida amiga. Y además te paras por la opinión de Cristo. Dice, pues Cristo dijo que hay que guardarse. La Biblia dice que sin santidad no verá al Señor. Y empiezas a sentir la presión. Y que es radical es seguir al Señor Jesucristo. Punto siguiente. Pero déjeme contarle aquí algo. Estaba yo en una mesa hace unos meses, ahí por diciembre. Me invitaron a una comida donde iba a haber un hombre político de una ciudad aquí cerca de la capital. Político importante. Todos lo respetaban y lo escuchaban. Estábamos ahí comiendo. Yo tenía por ahí ganas de hablarles algo de Dios. Y el hombre político hablaba y la mesa callaba. Y estaban ahí en la mesa y el Señor hablaba y opinaba de una cosa y opinaba de otra cosa. Y al rato que estuvimos platicando, se ve que todos tenían miedo de contrariar al Señor. De pronto salió el tema del homosexualismo. Y salió el tema del adulterio. Y del homosexualismo, pues él dijo, no, pues hay que tener una mentalidad abierta porque... Un momentito, le dije. El homosexualismo es pecado y aquí dice 1 Corintios 6 que se van a ir al infierno. Y todo el mundo se quedó así. Y empezamos a discutir con respeto, de parte de él y de parte mía. Él sabía discutir. Y de pronto sacó el adulterio. Y de pronto, ya entrados en calor, pues salió que él estaba en adulterio. Y le dije, pues usted me disculpe con el respeto que usted me merece. Yo no le quiero ofender a usted, pero yo sí le voy a decir lo que la Biblia dice. El adulterio es pecado y no va a heredar usted el reino de Dios. Y como veía yo que decían malas palabras, con mucha sabiduría busqué la ocasión y dije, y aquí también dice que los maldicientes no van a heredar el reino de Dios. Y era católico, pero católico en serio. Mira, me recitaba ahí el purgatorio y las letanías ahí en la mesa y me decía que él amaba mucho a Dios. Y yo le enseñaba que amar a Dios es obedecerlo. Se puso tenso el ambiente en la mesa. Pero bendita sea Dios que me ayudó. Y la gente pues, me respetó. Y además, yo me paré por el principio de mi Dios en esa mesa. Yo no le insulté a nadie, yo no fui grosero ni fui tosco. Pero yo fui firme en mi convicción. Y con mucho amor y respeto, yo ponía lo que es la verdad. Porque yo no quería que se fueran a engañar los demás. Y al final de todo, ya después de un momento, hasta que se puso ya difícil la cosa, se paró, me dio un abrazo, y así que nadie oyera, porque se ve que le daba pena, me dijo, ya oí y ya entendí, ayúdame, ¿cómo salgo de esto? ¿Qué pasó? Siempre paga el pararse por la verdad. Pero si yo me hubiera comportado cobardemente, si cuando empiezan a decir ahí que el homosexualismo está bien y que no hay problema con la infidelidad y todo eso, yo me callo, díganme que hubiera sido yo, un cobarde. Hay que pararse por las verdades de Dios que tú sabes que son de Él en esta generación. Con sabiduría, con respeto, pero con firmeza. Aunque te critiquen, aunque se te eche encima la mesa, tú siempre con tus cosas, pues tú siempre con tus cosas. Pero yo sé quién es mi autoridad y yo sé quién fue el que habló estas palabras.
Ay, pero es que el filósofo tal de la universidad tal dice otra cosa. Un payaso. Hay que ir a ver cómo está su casa. Corrupto, pecador. La corrupción de su propia mente es lo que hablan las personas. Pero las palabras benditas de Cristo eran palabras de Dios, palabras de amor, palabras de bien para la humanidad. Y hay que pararse. Como Jesús es el único camino, es necesario explicarle esto a toda la gente. Y eso a veces trae problemas. Porque si tú no le explicas que Jesús es el único camino, ellos se van a perder. Hay que hablarle las enseñanzas que Jesús habló. ¿Jesús habló del infierno? ¿Sí o no? ¿Hay que hablarle a la gente del infierno? ¿Sí o no? Okay. Jesús habló de dejar los malos caminos. Hay que hablarles a la gente de eso. Jesús habló de perdonar. Hay que hablarle a la gente de eso. Jesús habló de amar. Hay que hablarle a la gente de eso. Jesús habló de que hay que seguirlo a Él para tener vida eterna. Hay que llevar a la gente a que sigan a Jesús. Y si no puedes hablar todavía, dale un cassette, dale un artículo, dale un escrito, invítalo a una reunión, pero eso hay que proclamarlo. Y es muy urgente, porque como Jesús es el único camino, todos los que no conocen a Jesús se pierden. Y los que no siguen sus enseñanzas, aunque sean religiosos y se digan cristianos, se van al infierno. Porque Cristo dijo, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Solamente. Entonces es muy importante y urgente transmitir el mensaje, porque esto es muy vital, porque las almas se pierden y no se vuelven a recuperar jamás. Y tu familia está perdida. Y si le pega un infarto a tu tía, bien pecadora y idólatra que es, se va a morir, se va a ir al infierno. Y si te muere tu hijo, o tu esposo borracho, o tu primo que es maricón, se va a perder, dice la Biblia. O aquel que es idólatra, o el que tiene a su religión por su Dios, se va a perder. Entonces que eso nos cae a nosotros un gran peso de responsabilidad. Y no es un juego ser cristiano, es algo muy fuerte. Tenemos un gran compromiso. Es un privilegio conocer sus palabras. Claro, va a haber gente que te va a criticar por hacer esto, por hablar lo que Jesús habló. Hay gente que se va a burlar, se van a molestar contigo, te van a poner apodos, te van a llamar nombres, te van a ver mal y a lo mejor hasta te intentan hacer mal, pero no le hace. Ese es el camino de Jesús. Y si te consuela, unos te van a molestar, pero otros van a oír y se van a salvar para siempre, porque van a entrar al camino. Además hay que advertirle a la gente que las religiones no los van a salvar. Hay que hacerlo con respeto, con amor y con sabiduría, pero hay que anunciárselos, aunque sea fuerte. Tu religión no te salva, tu tradición no te salva, solo Jesús, y tienes que seguir sus enseñanzas. Por último, como Jesús es Dios y el único camino para salvarnos, necesitamos también vivir sus enseñanzas. Porque la Biblia dice, vuelvo a repetir, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad. Hay que hacer la voluntad para agradar a Dios. Cristiano de nombre no sirve absolutamente para nada. No solamente se las prediques a otros, vívelas. Tú mismo ve que seas perdonador, amoroso, justo, que prediques, que guardes los mandamientos de Dios. Fíjate bien que también ores, no nada más que le digas a la gente que hay que orar, que también leas la Biblia, no nada más los dominguitos, porque Él mandó estudiar su palabra, estar atento a ella, dijo escudriñar las Escrituras. Fíjate que tú mismo, en tu propia vida, seas un ejemplo, para que también Cristo pueda brillar a través de ti y no te conviertas en un hipócrita. Vamos a ponernos de pie, por favor, y a cerrar nuestros ojos, inclinar nuestra cabeza y a tener un momento de meditación y de oración. Por favor, medite un momento las implicaciones de seguir a Jesús. Son fuertes, es radical. Te van a criticar. Ay, pues nada más tú crees que eres el único camino. Yo no creo que soy el camino de nada, pero yo creo que Jesús es el único camino. Ay, pues tú nada más en tu grupo ahí creen que son los únicos. Yo no creo que somos los únicos. Yo creo que todos los que siguen a Jesús de Nazaret en sus enseñanzas y son verdaderos cristianos, se van a salvar ellos. Y no creo que son el camino. Creo que el camino es Cristo y la Escritura. Piensa un momento, medita de corazón. ¿Estás tú viviendo las implicaciones de ser cristiano? ¿Hablas tú lo que Jesús habló? ¿Opinas como Él opinaba? ¿Lo tomas a Él
como regla de verdad en tu vida y no a hombres pecadores, religiones o tradiciones? ¿Entiendes que Él es Dios y que sus palabras tienen suprema autoridad y que no se les compara a la de nadie? Si lo que alguien habla está de acuerdo a lo de Jesús, bien, habló verdad. Si es contrario, habló mentira, habló error, no es correcto. ¿Estás tú anunciándole a tus compañeros, a tus amigos y a tu familia las enseñanzas de Jesús? ¿Que hay infierno? ¿Que hay pecado que hay que abandonar? ¿Estás diciéndoles que la religión nos salva? ¿Estás estudiando las enseñanzas de Jesús por cuenta propia? No solamente ateniéndote a lo que oigas los domingos, sino tú mismo yendo a la Biblia. ¿Entiendes que Cristo es el único Salvador y que ya no van a venir Mesías ni Salvadores? ¿Que las revelaciones de ninguna persona están por encima de las claras enseñanzas de Jesús en la Biblia? También entiéndelo, porque hoy hay muchos que dicen que tienen muchas revelaciones, pero sus revelaciones contradicen lo que la Biblia dice. Si te encuentras una persona por ahí que te dice, bueno, a mí Dios me reveló, o se me apareció un ángel, o tuve una visión, en donde yo sentí y yo me fue revelado, que pues realmente todos los caminos llevan a Dios, es una mentira. Porque la Biblia dice en Juan 14:6 que solo hay un camino y es Jesús. No todos, más bien todos están excluidos y nomás hay uno. Ni antes ni después de Cristo habrá otro. Si mañana llega un hombre y te hace un milagro enfrente, si hace bajar fuego del cielo o resucita un muerto y te dice que Él es el camino o que siga sus enseñanzas y son contrarias, es un mentiroso. Es del demonio mismo. ¿Sabes ya discernir a los verdaderos predicadores de los falsos? ¿Tomas las palabras de Jesús a pecho y en serio, no como una sugerencia? Perdonar, bueno, a ver cuándo perdono. El Dios del cielo dijo que perdones y de Él depende que entres al cielo. Cuando te encuentres delante de Él en aquel día, Él va a ser el que va a decir si entras o no. ¿Te preocupa mucho quedar bien con tus amigos y tu familia o con tu religión? Preocúpate por quedar bien con Cristo, el Hijo de Dios, que es el que tiene todo poder en el mundo venidero. ¿Tienes en tu vida problemas? ¿Te encuentras en situación de desesperación, etcétera? Cristo tiene todo poder. Todo poder tiene para hacer cualquier cosa. Él probó ser Dios. Padre, te damos gracias, Dios de los cielos, por el privilegio que es para nosotros entender esto como debe de ser. Te damos gracias porque nos muestras el camino, la verdad, la manera de tener vida eterna, estar en la gloria para siempre. Dios de los cielos, te damos gracias que te hayas manifestado en carne. Padre bendito de los cielos, qué privilegio y qué responsabilidad es poder estudiar el cristianismo, Señor. Qué seguridad también poder poner la confianza en Cristo, en su persona, sabiendo que nadie nos ama tanto como Él, sabiendo que nadie pecó, que siempre tuvo buenas intenciones. Qué confianza es poder creer no en una religión, tradición o fantasía, sino en hechos reales, en un Cristo vivo y resucitado, que es el mismo ayer y hoy, y por los siglos de los siglos. Te bendecimos, te damos gracias, y te pedimos que en esta generación tan necesitada, tú brilles a través de los que te siguen en verdad, Señor. Que tus palabras no se queden embotelladas, que no se queden atrapadas en las cuatro paredes, ni dentro de las tapas de la Biblia, sino que las palabras de vida eterna salgan en la mesa, en el trabajo, en la combi, en el camión, a través de la boca de aquellos que las están estudiando. Señor, que la luz no se esconda debajo de un almud, debajo de una cama, sino que la lámpara se ponga en alto para que brille y alumbre. Que las palabras que le pueden alumbrar los ojos a una persona, que la pueden dirigir a aquel que es poderoso para libertarlos y salvarlos, que esas palabras salgan y se proclamen por todos lados. Que los principios tan necesarios para que se enderece la gente con la moral tan torcida que hay ahorita en esta sociedad, que esos principios no se queden dentro de cuatro paredes,
Señor, sino que tú con tu Espíritu Santo ayuda, da gracia y poder para que tus hijos y los que las aprenden las estén proclamando y enseñando. Levántate un pueblo valiente, un pueblo que se para en esta generación, que no es cobarde, que asume las implicaciones, que sabe lo que es seguir a Cristo, que sabe quién es Jesucristo, que sabe que no ha puesto su confianza en una organización humana corrupta, Señor. Te bendecimos y te damos muchas gracias por esto que hemos aprendido hoy y el domingo pasado. En el nombre poderoso, que es sobre todo nombre, Cristo Jesús, Señor Dios y Salvador. Amén.